A primera vista, parecía un día cualquiera en la playa, pero el anciano pescador no tenía ni idea de que su descubrimiento lo cambiaría todo. Una enorme cadena oxidada sobresalía de la arena, y decidió tirar de ella, sin saber que al otro extremo había algo que sorprendería a todos los que lo presenciaran. Suscríbete y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este vídeo? La mañana se abrió con un silencio extraño, como si el mundo hubiera decidido suspenderse en un aliento contenido después de la furia de la noche anterior. El mar, que había rugido con dientes de espuma contra la costa, ahora se movía con una calma engañosa, arrastrando sobre la arena húmeda el eco apagado de su fuerza. El pequeño pueblo de Port Ivy, encajado en la franja sur de Carolina del Sur, se desperezaba lentamente, aún herido por la tormenta. Los tejados brillaban bajo una capa de humedad, algunas tejas arrancadas colgaban como escamas rotas, y en los callejones se amontonaban ramas partidas, pedazos de madera, redes deshilachadas y hojas de palmera dispersas. Era el tipo de paisaje que a primera vista parecía costumbre para un pueblo costero, acostumbrado a las iras del Atlántico, pero que, al mirarlo con atención, guardaba un aire de advertencia. La naturaleza no olvida recordar su poder. En el borde de las dunas, en una casa de tablones desgastados por la sal y el viento, Samuel Hill se preparaba como cada amanecer. A sus 68 años, el tiempo había dejado cicatrices visibles en su cuerpo, pero también le había dado esa solidez de piedra que parecía ajena al desgaste. Sus manos grandes y ásperas se movían con precisión al ajustar las correas de las botas de goma, los dedos callosos revelando una vida entera de trabajo en el mar. No se apresuraba, no lo necesitaba. En él cada gesto era fruto de una paciencia aprendida, una calma nacida de tantas madrugadas, de tantos días en cubierta mirando la línea del horizonte mientras el sol emergía. El interior de la casa estaba impregnado de olor a cuerda húmeda, madera salada y aceite de motor. Sobre la mesa de la cocina descansaban herramientas oxidadas, trozos de redes que esperaba remendar y un termo de café ya tibio. Samuel se levantó con lentitud, con esa dignidad silenciosa de quienes conocen bien la rutina. Su espalda ya no era tan recta como antes. Sus rodillas crujían con cada movimiento, pero la firmeza en sus hombros y la claridad en su mirada seguían intactas. Afuera, la brisa le rozó la cara y le llevó de golpe la respiración profunda del mar. El camino hacia la playa lo conocía de memoria. Bajó los tablones que unían su casa con la arena y sintió cómo sus botas se hundían suavemente en el suelo húmedo. El cielo aún estaba manchado de tonos grises y violetas, restos de la tormenta que se resistían a retirarse. El aire cargado de yodo y algas le llenó los pulmones con una intensidad que lo hizo detenerse un instante. Había en el ambiente algo distinto, un matiz que perturbaba lo cotidiano. El oleaje no tenía la furia de la noche anterior, pero tampoco la serenidad que solía seguir al mal tiempo. Era un vaivén profundo, con un ritmo grave que parecía vibrar en el suelo y en su pecho. Samuel, que había escuchado 1000 voces del mar, percibió que ésta no se parecía a ninguna. Sus pasos lo llevaron a lo largo de la orilla, dejando una huella alargada en la arena oscura. Se dirigía a revisar las redes que había dejado tendidas más lejos, pero antes de alcanzarlas, algo captó su atención. A lo lejos, entre montones de algas y restos arrastrados por la tormenta, sobresalía una forma oscura. Podría haber pasado por una tabla, un tronco o algún pedazo de embarcación, pero la manera en que la luz del sol naciente se reflejaba en su superficie lo obligó a detenerse. Se acercó, curioso pero alerta. La arena, todavía húmeda, cedía bajo su peso y en cada paso sentía cómo el mar trataba de reclamar sus huellas. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el objeto se reveló. Era metal, grueso, oxidado y cubierto de percebes. Samuel se agachó lentamente, ignorando el dolor en sus rodillas, y lo observó con atención. No era cualquier metal, era una cadena de dimensiones descomunales, nada que ver con las que usaban los pescadores de la zona, ni con las que sostenían las boyas en el puerto. Cada eslabón era tan ancho como el diámetro de sus puños juntos, forjado con un hierro que parecía sacado de otra época,
de un tiempo en el que el tamaño era sinónimo de poder. El corazón le dio un salto. Había visto cadenas de barcos en su juventud, cuando sirvió en la marina, pero nunca de semejante grosor. Una tormenta podía arrojar muchas cosas a la costa: fragmentos de embarcaciones, boyas, cofres de pesca, pero aquello era distinto. No parecía un despojo, sino una presencia. La cadena se arqueaba hacia la playa y desaparecía bajo la arena, extendiéndose como la espina dorsal de un animal dormido, y en dirección contraria se perdía en el oleaje, como si atara algo invisible en el corazón del océano. Con la respiración contenida, Samuel se inclinó y pasó la palma de la mano sobre uno de los eslabones. El hierro estaba frío, incluso cortante pese a la capa de salitre y herrumbre que lo cubría. En cuanto sus dedos se cerraron sobre el metal, un estremecimiento le recorrió el cuerpo. Sintió bajo la piel una vibración sorda, como si el mar mismo respondiera a su contacto. No era imaginación, era un pulso, un eco, el murmullo de algo vivo atrapado en la profundidad. El recuerdo lo alcanzó con una fuerza inesperada. Vio de nuevo la cubierta de acero de un destructor en alta mar, la cadena del ancla que crujía en noches de tormenta, el rugido del océano luchando contra la solidez del hierro. Había estado allí, joven y desafiante, creyendo que la máquina humana era invencible, y sin embargo, sabía por experiencia que el mar siempre tenía la última palabra. Ese mismo crujido, esa misma queja metálica, se alzó ahora en sus oídos, como si los años se hubieran comprimido en un solo instante. Samuel se enderezó con esfuerzo, sus botas hundiéndose en la arena mojada. La vista siguió el trazo de la cadena hacia las aguas, donde las olas la engullían sin compasión. Por un momento imaginó lo que podría hallarse en el otro extremo: un buque de guerra hundido, un carguero olvidado, o quizás algo más extraño aún, algo que el mar había decidido ocultar deliberadamente. Sabía demasiado bien que el océano rara vez devolvía lo que tomaba, y cuando lo hacía nunca era sin razón. Miró alrededor. La playa estaba vacía, el pueblo todavía dormía, ocupado en recomponer sus casas y sus vidas tras el paso de la tormenta. Aquel hallazgo era solo suyo, un secreto entregado en la soledad de la madrugada. El silencio era tan denso que hasta el golpeteo de las olas sonaba como un latido. La tentación de tirar de la cadena fue inmediata. Sus dedos, instintivamente, volvieron a cerrarse en torno a un eslabón. Hizo una pequeña prueba de fuerza y el sonido que brotó de ella fue tan inesperado como inquietante. Un retumbar hueco que atravesó la playa como un trueno apagado. No sonaba como hierro muerto. Sonaba como una campana enterrada, como una voz profunda y grave que emergía desde las entrañas de la tierra. Samuel soltó al instante, retrocediendo un paso. El eco continuó vibrando en sus huesos, en su pecho, más allá del momento en que el hierro volvió a la quietud. El recuerdo de su padre se alzó como una sombra en su mente. De niño, lo había escuchado contar historias al calor de la lumbre, advertencias sobre el mar, sobre lugares malditos, sobre cosas que no debían tocarse. El océano guarda sus secretos, decía, y lo que guarda, lo guarda por algo. No lo molestes, hijo, no tomes lo que no está listo para darte. Ahora esas palabras se volvían nítidas, pesadas como plomo en sus oídos. Samuel permaneció de pie, observando el hierro sumergirse de nuevo bajo la espuma. Una parte de él quería obedecer esa voz antigua, dejar que la marea volviera a cubrir la cadena y la borrara de la memoria. Pero otra parte, más profunda y más fuerte, hervía de curiosidad, de hambre por saber. Había vivido siempre junto al mar, había entregado su juventud a la marina y su madurez a la pesca. El océano le había dado todo, pero también le había quitado demasiado. Ahora, esa misma fuerza parecía tenderle una mano, abrirle una puerta hacia algo que nadie más había visto. El cielo, mientras tanto, comenzaba a cubrirse de velos grises. Un viento frío sopló desde la línea del horizonte, trayendo un escalofrío que erizó la piel del anciano. La tormenta, en teoría, había terminado, pero el mar parecía rehusarse a calmarse. Samuel comprendió, sin saber por qué, que lo que había encontrado no era un accidente. Era un llamado. Sin embargo, se obligó a dar la espalda al agua. Sus redes lo esperaban más allá,
y la costumbre era más fuerte que cualquier misterio. Caminó hacia ellas con pasos arrastrados, cargando en los hombros un peso invisible. Encontró las redes maltrechas, llenas de algas y restos de madera, pero todavía útiles. Se inclinó para recogerlas, aunque su mente ya no estaba allí. Todo lo que veía, todo lo que escuchaba, lo conducía de regreso a la cadena. Mientras el sol ascendía y la playa se teñía de un dorado apagado, la decisión ya estaba tomada dentro de él. Podía repetir para sí mismo que lo dejaría pasar, que era demasiado viejo para aventuras, pero en el fondo lo sabía. Volvería. No podía dejar que el mar enterrara ese secreto de nuevo. Lo cavaría, lo arrastraría, lo haría suyo. Y en ese instante, por primera vez en muchos años, sintió que algo se encendía en él, una chispa de vida que no era ni esperanza ni miedo, sino el deseo feroz de descubrir. La playa le susurraba que había sido elegido, que era él quien debía desvelar lo que la tormenta había desenterrado. Y al cargar con sus redes bajo el cielo encapotado, Samuel Hill comprendió que no había retorno posible. La noche cayó sobre Port Ivy como un manto pesado, trayendo consigo un silencio que parecía más denso que el del amanecer anterior. Samuel Hill no pudo dormir. Acostado en su cama estrecha, escuchaba el crujido de la madera de la casa, el leve batir de las olas que alcanzaba a percibir desde su ventana y el susurro del viento colándose por las rendijas. Pero por encima de todo eso, lo único que resonaba en su interior era el eco de la cadena, ese retumbar metálico que había sentido vibrar en su cuerpo cuando tiró de ella por primera vez. Era como si todavía lo llevara en los huesos, como si su sangre hubiera adoptado ese ritmo grave, sordo, que no lo dejaba en paz. Giró una y otra vez en el colchón, convencido de que debía dejarlo pasar, de que a su edad no tenía sentido desafiar al mar ni su voluntad. Sin embargo, el pensamiento regresaba una y otra vez, inquebrantable. No podía dejar que la marea volviera a enterrar lo que había revelado. La tormenta lo había sacado a la luz para él, y lo menos que podía hacer era aceptarlo. Había pasado toda una vida junto a ese océano. Si el mar había decidido hablarle, debía escuchar. Al amanecer, se levantó con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Se vistió con calma, pero su interior hervía de una determinación que no recordaba haber sentido en años. Fue hasta el pequeño cobertizo junto a la casa y comenzó a buscar entre las sombras de objetos viejos, reliquias de su juventud y de su servicio en la marina. Entre cajas polvorientas encontró lo que buscaba: una vieja cabrestante manual, una lira de hierro que en su tiempo había sido útil en cubierta para arrastrar anclas, cuerdas y cargas. Estaba oxidada, sí, pero aún firme. Había confiado en esa herramienta en tormentas mucho peores, y confiaba en que todavía le respondería ahora. La tomó con esfuerzo, sintiendo el peso clavarse en su hombro, y cargó también un grueso rollo de cuerda. Caminó hacia la playa con el paso de quien sabe que no hay vuelta atrás. Cada crujido de la arena húmeda bajo sus botas, recordándole que iba directo hacia el misterio. El cielo estaba más despejado que el día anterior, pero el aire no era del todo limpio. Había en él un filo de humedad, una tensión invisible que lo hizo apretar los labios. El mar seguía inquieto, respirando con olas más pesadas de lo normal, como un animal que aún no se calma tras un acceso de furia. Al llegar, vio que la cadena seguía allí, medio oculta por la arena que la marea había traído de nuevo. La reconoció de inmediato: la curva de hierro oxidado, las incrustaciones marinas, esa presencia inmensa que parecía respirar debajo de la playa. Se detuvo frente a ella, clavó la cabrestante en la arena, aseguró la base con estacas improvisadas y pasó la cuerda alrededor de uno de los eslabones. El roce del cáñamo contra el metal produjo un chirrido que le erizó el vello de los brazos. Durante un instante pensó que escuchaba un gemido, un sonido humano sofocado, pero sacudió la cabeza. Era solo el viento. Comenzó a girar la manivela lentamente. El cabrestante gimió al primer intento, y la cuerda se tensó con una resistencia brutal. Samuel apretó la mandíbula y siguió empujando, sintiendo cómo los músculos de sus brazos y espalda se quejaban por el esfuerzo. Por un largo momento nada ocurrió, salvo el crujido de la madera de la herramienta
y el rechinar del hierro contra la arena. Pensó que quizá había sido un tonto, que ni su fuerza ni la de la máquina serían suficientes. Entonces sucedió. La cadena vibró, apenas al principio, con un temblor que recorrió la playa como un murmullo. El suelo bajo sus pies se estremeció, y la cuerda crujió con la tensión de algo enorme, cediendo muy lentamente. Los eslabones se levantaron un poco, liberándose de la arena que los había mantenido prisioneros. El sonido que brotó de aquel movimiento no fue normal. Era profundo, hueco, como si desde las entrañas de la tierra se hubiera tocado una cuerda de algún instrumento colosal. Samuel detuvo un instante la manivela, con el corazón latiéndole con violencia. Sintió miedo, sí, pero también un estremecimiento de triunfo. Había arrancado un secreto al mar. Ya no podía detenerse. Continuó girando, más decidido, y poco a poco la cadena se alzó unos centímetros más, dejando ver el brillo apagado del hierro cubierto de sal y algas. No estaba solo. Voces le llegaron desde más lejos en la playa. Alzó la vista y vio a dos corredores que se habían detenido para observarlo. Primero lo miraron con cierta burla, como si contemplaran a un anciano empecinado en una tarea absurda. Pero cuando escucharon el estruendo profundo de la cadena, sus sonrisas se deshicieron en gestos de desconcierto. Se acercaron con curiosidad, lanzando preguntas que Samuel no respondió. Uno de ellos, más joven, se adelantó y le ofreció ayuda. Samuel asintió con un gesto seco y juntos tiraron de la cuerda. El peso era descomunal, pero al unir fuerzas lograron arrancar otro tramo de eslabones. El hierro emergió cubierto de percebes y algas que se desgarraban al contacto con el aire. El retumbar volvió a llenar el ambiente, y esta vez los corredores se miraron entre sí con una mezcla de nerviosismo y fascinación. Al poco rato, una familia que paseaba con su perro se detuvo también. Los niños corrieron hacia la cadena, tocándola con una mezcla de miedo y entusiasmo, mientras el padre miraba incrédulo la escena. No pasó mucho antes de que aparecieran más curiosos, adolescentes con sus teléfonos grabando cada instante, una pareja de ancianos que se quedó observando en silencio, y otros transeúntes que se dejaban arrastrar por la expectación. Lo que había comenzado como un acto solitario se transformaba en un extraño espectáculo improvisado. La playa se llenó de murmullos. Todos querían ver qué ocurría. Algunos se ofrecieron a ayudar, y pronto una docena de manos tiraban de la cuerda y sujetaban la cabrestante. Cada nuevo tirón hacía que la cadena respondiera con un lamento metálico, una nota grave que resonaba más allá del oleaje. La arena cedía en grandes placas, como si algo enterrado muy profundo empezara a liberarse. Fue entonces cuando apareció algo distinto. En el lugar donde los eslabones se sumergían bajo la arena, comenzó a asomar una superficie plana, metálica, corroída por el óxido y manchada por décadas de inmersión. Samuel se arrodilló para retirar la arena con las manos, y lo que descubrió lo dejó sin palabras. No era solo un eslabón más grande, era el borde de una estructura, una plancha de acero remachada con precisión. Los murmullos se hicieron más intensos. Alguien exclamó que parecía una puerta. Otro aseguró que era un pedazo de un barco. Los adolescentes, de pronto más serios, retrocedieron un poco mientras seguían filmando. El padre de la familia intentó adivinar en voz alta si sería un viejo carguero, mientras los niños se miraban con los ojos brillantes de emoción. Nadie sabía a ciencia cierta qué era, pero todos lo reconocieron como algo más grande de lo que habían imaginado. Samuel, con las rodillas hundidas en la arena húmeda, pasó los dedos por la superficie corroída. La plancha tenía la dureza del hierro de guerra, no la fragilidad de un simple casco mercante. Había en ella una resistencia que hablaba de su origen. Aquello no había sido hecho para flotar cargado de mercancías, sino para resistir. Era un fragmento de un mundo oculto bajo las aguas. El viento arreció de repente, levantando arena que golpeó los rostros de los presentes. El cielo, que había estado despejado, comenzó a cubrirse de nubes delgadas, tensas como fibras grises arrastradas por el aire. Algunos de los presentes intercambiaron miradas inquietas. Había en el ambiente una sensación de que el mar estaba reaccionando, como si aquel tironeo hubiera despertado algo que prefería permanecer dormido. Samuel no dijo nada. En su interior sabía que había cruzado un límite.
Lo que había comenzado con una simple curiosidad ya no podía detenerse. El mar había revelado una parte de su secreto, y él había respondido al llamado. No importaba lo que viniera después. Había aceptado la invitación y ahora debía seguir adelante. La multitud se quedó observando la plancha emergida, sin atreverse a acercarse demasiado. Nadie se marchaba, pese al frío del viento y la incomodidad. El magnetismo de la cadena los mantenía allí, como si todos intuyeran que algo más estaba por revelarse. El murmullo de las olas parecía más grave que nunca, un rumor que acompañaba al retumbar metálico. Samuel se incorporó lentamente, el sudor resbalándole por la frente, pese a la brisa fresca. Sus manos, enrojecidas y temblorosas, se aferraban aún a la cuerda. Miró el horizonte, oscuro y denso, y en su pecho sintió que algo había cambiado para siempre. Ya no era un hombre que simplemente había hallado una cadena en la arena. Era un hombre que había desenterrado una puerta, y lo que aguardaba tras esa puerta estaba aún por descubrirse. El amanecer del día siguiente trajo consigo un murmullo diferente al de la tormenta o al de la calma posterior. Era el murmullo de voces humanas que recorrían las calles de Port Ivy, que se filtraban por las ventanas, que viajaban de un porche a otro y se propagaban como un viento curioso entre los habitantes. Lo que había comenzado como un secreto entre Samuel y el mar, luego compartido con unos pocos corredores y una familia de transeúntes, ya era asunto de todo el pueblo. Alguien lo había contado en la tienda, otro lo repitió en la gasolinera, y para cuando el sol apenas había cruzado el horizonte, la noticia había estallado como pólvora. En la playa había aparecido una cadena gigantesca, y junto a ella un fragmento de hierro con la forma de una puerta sepultada bajo la arena. La gente comenzó a congregarse mucho antes de lo habitual. Coches aparcados de cualquier manera llenaban el pequeño estacionamiento cercano a las dunas, y grupos de curiosos bajaban con pasos apresurados para ver con sus propios ojos lo que todos comentaban. Algunos llevaban prismáticos, otros cámaras fotográficas, y no faltaban quienes habían arrastrado a sus hijos pequeños para que presenciaran lo que se anunciaba como un hallazgo histórico. El rumor había llegado incluso a los pueblos cercanos, y en menos de 2 horas, Port Ivy recibió visitantes que jamás habían pisado su playa. Samuel, por supuesto, ya estaba allí. Había llegado antes que todos, con el mismo cansancio en los huesos, pero con una convicción inamovible. Había dormido apenas unas horas, lo suficiente para recuperar un poco de fuerza, pero el eco del hierro seguía martillando en su memoria. No se sorprendió al ver las primeras figuras avanzar hacia él, ni tampoco al ver cómo, en cuestión de minutos, la playa se transformaba en un hervidero de voces. No les dirigió la palabra, simplemente se mantuvo de pie, contemplando la plancha corroída y el tramo de cadena que habían logrado liberar el día anterior. El ambiente no tardó en volverse eléctrico. Alguien, un pescador de rostro curtido, aseguró que aquello no podía ser otra cosa que un barco hundido durante la guerra, tal vez cargado de tesoros. Otro, más joven, replicó que se trataba de un buque mercante cargado de armas, hundido en secreto para ocultar pruebas. Una mujer mayor con ojos brillantes murmuró que todo aquello era una mala señal, un castigo del océano por la soberbia de los hombres. Los adolescentes filmaban cada palabra, cada gesto, y subían los vídeos a las redes sociales con una rapidez asombrosa. La cadena y su misteriosa puerta dejaban de ser patrimonio de Port Ivy para transformarse en espectáculo global. El bullicio creció a medida que más personas llegaban. Algunos venían preparados, con palas y azadas, convencidos de que podían ayudar a excavar. Otros trajeron camiones con cabrestantes más modernos, capaces de arrastrar toneladas de peso. La playa empezó a parecer una improvisada expedición arqueológica, con decenas de brazos tirando, cavando, empujando, cada cual con sus propias teorías y motivaciones. Había entusiasmo, sí, pero también un trasfondo de miedo. Nadie decía la palabra en voz alta, pero todos intuían que lo que estaban sacando a la luz no pertenecía del todo al mundo de los vivos. Con cada tirón, con cada palada de arena apartada, la estructura metálica revelaba más de sí misma. La plancha que parecía una puerta se extendía en ángulos definidos, mostrando remaches y placas soldadas, con una precisión que hablaba de ingeniería militar. El óxido cubría buena parte,
pero las líneas eran inconfundibles. Aquello había sido diseñado para la resistencia, para soportar presión, para sobrevivir. No era el esqueleto hueco de un navío mercante, sino la piel de algo hecho para la guerra. Fue entonces cuando alguien lo notó. Un joven de la multitud señaló con la mano temblorosa un grabado apenas visible en la superficie corroída. A primera vista parecía un conjunto de arañazos causados por las rocas o el tiempo, pero Samuel lo reconoció al instante. Se inclinó, apartó con cuidado la arena y pasó los dedos sobre las marcas. Allí, casi borrada por el agua y la sal, estaba la silueta de un triángulo acompañado por números ilegibles. No era un adorno, era un emblema, una insignia militar. Un silencio se extendió entre los presentes, tan espeso que incluso las olas parecían contenerse. La mujer mayor que había hablado de maldiciones se santiguó de inmediato, mientras otros intercambiaban miradas de alarma. Un periodista local, que había llegado con su cámara, comenzó a disparar fotos como si de repente comprendiera el valor de la imagen. Los murmullos se transformaron en especulaciones más inquietantes. Submarinos desaparecidos, operaciones secretas, barcos fantasma. El aire estaba cargado de teorías y de temor. Samuel permanecía en silencio, observando. No necesitaba hablar. Ya lo sabía. No recordaba el símbolo exacto, pero lo había visto en otros cascos, en otros tiempos. Eso no era un simple barco. Era una máquina de guerra enterrada bajo la arena, un monstruo de hierro que el mar había decidido ocultar durante décadas, y ahora por razones que él no lograba descifrar, se lo estaba devolviendo. La playa, mientras tanto, se había transformado por completo. Niños correteaban por la orilla sin comprender el peso de lo que se gestaba, mientras los adultos se reunían en grupos para discutir teorías con voces cada vez más tensas. Los vendedores ambulantes, atraídos por la multitud, comenzaron a aparecer con neveras portátiles y carros improvisados, ofreciendo bebidas y comida como si se tratara de una feria. La presencia del hallazgo había convertido la costa en un evento, en un espectáculo que mezclaba lo festivo con lo siniestro. El sol se alzó lentamente, bañando con su luz dorada la superficie corroída. La multitud se agolpó aún más, impaciente, como si con la claridad llegara también la urgencia de revelar el secreto completo. Los más osados intentaron acercarse demasiado, tocar el hierro, arrancar percebes. Pero Samuel se interpuso con una mirada severa. No dijo palabra, pero sus ojos comunicaban lo que sus labios no necesitaban pronunciar. Aquello no era para jugar. El respeto que irradiaba, nacido de su edad y de su aura de hombre del mar, fue suficiente para hacerlos retroceder. Las horas avanzaron, y a medida que se removía más arena, el suelo mismo comenzó a estremecerse. No era un terremoto, no eran olas más fuertes. Era la vibración del hierro resonando bajo la playa, como si el corazón de la estructura latiera débilmente cada vez que un nuevo tramo era liberado. Algunos retrocedieron, asustados, murmurando que estaban despertando algo que debía permanecer enterrado. Otros, sin embargo, se aferraron con más fuerza a las cuerdas y herramientas, cegados por la curiosidad o por la ambición de ser los primeros en abrir aquel secreto. Samuel, de pie, sintió en sus entrañas ese temblor como un llamado. Sus pensamientos volvían a su padre, a aquellas historias de juventud en las que hablaba del cementerio silencioso, esa parte del océano donde los barcos desaparecían sin dejar rastro, donde las brújulas enloquecían y los pescadores juraban escuchar voces que provenían de las profundidades. Siempre lo había tomado como superstición, como cuentos para asustar a los niños. Pero ahora, mirando esa plancha de acero resucitada por la tormenta, comprendía que quizá había más verdad en aquellas palabras de lo que quiso admitir. El cielo comenzó a nublarse otra vez. Una brisa fresca barrió la playa, trayendo consigo un presentimiento oscuro. La gente seguía allí, aunque el entusiasmo inicial había cedido lugar a un nerviosismo palpable. No querían marcharse, no podían apartar la vista, pero en sus rostros se leía la duda. ¿Y si estaban liberando algo que nunca debió volver? Samuel no compartía esa duda, no porque no tuviera miedo,
sino porque su miedo había sido reemplazado por una certeza más fuerte. El mar lo había elegido a él para ser testigo. La cadena no se había mostrado a cualquiera, sino a él, y había sido él quien la tocó primero, quien escuchó su retumbar en la sangre. Esa convicción lo mantenía en calma, aunque a la vez lo aislaba de los demás. Mientras ellos discutían, se emocionaban o temblaban, él permanecía en silencio, con el corazón firme, sabiendo que aquello era más grande que ellos, más grande que el pueblo entero. Al caer la tarde, el ambiente en la playa era extraño. No se parecía a una fiesta, pero tampoco a un velorio. Era algo intermedio, un estado de expectación que mantenía a todos atados a ese pedazo de hierro como si de él dependiera su destino. Nadie se marchaba. Los niños se quedaron dormidos en los brazos de sus padres. Los periodistas transmitían en directo, y los curiosos continuaban especulando bajo un cielo que se teñía de naranja y gris. Samuel miró hacia el horizonte, donde el sol se hundía lentamente. Las olas brillaban con reflejos rojos, como si el mar mismo ardiera. Se pasó una mano por la frente sudada y comprendió que lo que habían visto ese día era apenas el inicio. Lo que yacía bajo la arena era más vasto, más terrible, más inevitable de lo que cualquiera pudiera imaginar. El mar había devuelto un fragmento de su secreto, y él, Samuel Hill, sería el único capaz de soportar el peso de lo que estaba por venir. La multitud se preparaba para quedarse incluso durante la noche, instalando linternas, improvisando hogueras y extendiendo mantas. El hallazgo no había hecho más que fortalecer su atracción, como si todos hubieran caído bajo un mismo hechizo. Y en medio de ese rumor, bajo el cielo que se oscurecía, Samuel permaneció en silencio, contemplando el hierro emergido, consciente de que el misterio apenas comenzaba a desplegarse. La noche había envuelto la playa de Port Ivy con un manto de luces artificiales. El murmullo de la multitud no cesaba, y el hierro corroído que emergía de la arena se mantenía como el epicentro de un extraño culto improvisado. Hoguera tras hoguera se encendían en las dunas. Linternas titilaban entre las manos de los curiosos, y los periodistas continuaban transmitiendo en directo, convencidos de que aquella historia podría dar la vuelta al mundo. El aire estaba saturado de ansiedad y especulación, y aun cuando algunos niños dormían acurrucados en los brazos de sus padres, sus rostros seguían iluminados por el resplandor inquietante del hallazgo. Era como si nadie quisiera perderse el momento exacto en que lo desconocido terminara de revelarse. Samuel Hill, apartado de la multitud, observaba en silencio. Sus ojos cansados no se apartaban de la cadena ni de la plancha metálica que, bajo la luz de los faros improvisados, parecía respirar. En su pecho persistía aquel temblor, ese pulso que había sentido desde el primer contacto con el hierro. Sabía que no era imaginación. Algo en lo profundo respondía, algo aguardaba. El pueblo entero podía gritar, especular, filmar. Él entendía que aquello no era un simple accidente arqueológico, sino un acto deliberado del mar. El océano había escogido ese instante, y lo había escogido a él como primer testigo. La madrugada transcurrió lenta, pero nadie abandonó el lugar. Algunos trajeron termos de café, otros botellas de licor para combatir el frío húmedo que se levantaba desde el agua. Los vendedores ambulantes, que horas antes habían convertido la playa en una especie de feria, guardaron silencio, incapaces de mantener el tono festivo frente a la creciente inquietud. El ambiente había cambiado. Lo que antes era expectación se transformaba ahora en un nerviosismo latente, como si todos presintieran que algo estaba a punto de irrumpir y que ya nada volvería a ser igual. Y entonces llegaron. El rugido lejano de motores rompió la quietud. Primero fueron unas luces que se recortaron en la carretera, una caravana de vehículos oscuros que descendía hacia las dunas con la solemnidad de una procesión. La multitud se agitó. Voces de alarma y curiosidad se mezclaron, y en cuestión de minutos todos comprendieron lo que ocurría. Las autoridades habían tomado cartas en el asunto. Los coches se detuvieron en fila, y de ellos descendieron hombres y mujeres uniformados con el emblema de la Guardia Costera. Su presencia era inequívoca. Habían venido a imponer orden sobre el caos que había nacido en la arena.
El bullicio de la multitud se elevó de inmediato. Algunos gritaban que aquello pertenecía al pueblo, que no tenían derecho a arrebatárselo. Otros, en cambio, recibieron con alivio a los oficiales, convencidos de que solo una intervención del gobierno podría explicar lo inexplicable y garantizar seguridad. Entre los dos extremos se extendía un silencio cargado de temor. ¿Qué pasaría ahora que el secreto del mar caía en manos de las autoridades? Samuel no se movió. Desde su posición, observó cómo los oficiales desplegaban vallas metálicas, cómo colocaban cintas de precaución para apartar a los curiosos y cómo ordenaban a la multitud retroceder. Nadie se atrevió a enfrentarlos directamente. El tono firme, casi solemne, con el que actuaban imponía respeto. Entre ellos destacaba una figura que se adelantaba con paso seguro. Una mujer alta, de rostro severo, cabello recogido en un moño estricto y uniforme impecable. Su nombre corrió como un susurro entre los presentes: la comandante Riley. Ella se acercó hasta la plancha de hierro y la observó con atención, sin inmutarse por las cámaras que captaban cada movimiento. Tocó el metal con la palma enguantada, recorrió con los ojos las líneas corroídas y luego se giró hacia su equipo. No pronunció grandes discursos ni hizo anuncios a la multitud. Con voz baja, casi confidencial, dio instrucciones precisas a los suyos, que inmediatamente comenzaron a desplegar equipos de escaneo, luces más potentes y aparatos de medición. Su profesionalismo imponía un silencio mayor que cualquier grito. La reacción de la gente fue variada. Un grupo se amontonó junto a las vallas, exigiendo respuestas, clamando que ese hallazgo era parte de su historia, de su tierra, y que tenían derecho a saber. Otros, más cautos, retrocedieron unos metros, sintiendo que la presencia de la Guardia Costera marcaba un antes y un después. Ya no era una curiosidad del pueblo, era un asunto del Estado. Los periodistas, enardecidos, lanzaban preguntas a voz en cuello, tratando de arrancar declaraciones, pero Riley y sus oficiales los ignoraban con una disciplina férrea. Samuel continuaba inmóvil. Sentía que con cada paso que daban esos hombres y mujeres uniformados, la cadena se alejaba de él, que el vínculo que había sentido la primera vez que la tocó se volvía más tenue. Sin embargo, no experimentaba rabia. Era como si supiera, con la certeza instintiva que solo da la edad, que lo esencial no podía serles arrebatado. Él había sido el primero en escuchar el llamado, y eso lo ligaba de un modo que ninguna autoridad podía entender ni reclamar. Las horas transcurrieron bajo la luz de los reflectores. La multitud, aunque acorralada tras las vallas, se negó a dispersarse. El magnetismo del hierro era demasiado fuerte, y ni siquiera el uniforme de la ley podía romper ese hechizo. A medida que avanzaba la noche, la tensión se volvió insoportable. Los periodistas instalaron sus cámaras en trípodes, transmitiendo en vivo cada movimiento de los oficiales. Algunos habitantes del pueblo gritaban que todo era un encubrimiento, que el gobierno ocultaría la verdad como siempre. Otros, más supersticiosos, murmuraban que abrir aquella puerta era tentar a la desgracia. Samuel aguardó, paciente, observando en silencio desde el borde de las dunas. El frío de la madrugada se colaba por su abrigo, pero apenas lo sentía. Sus ojos seguían clavados en el hierro, en la cadena que se extendía hacia el mar y en el pulso sordo que parecía latir bajo la arena. Algo en su interior lo impulsó a moverse cuando nadie lo esperaba. Aprovechando un descuido, avanzó con paso lento hacia el perímetro acordonado. Nadie lo detuvo. La multitud estaba más pendiente de los uniformados y de las luces. Se detuvo frente a la plancha, tan cerca que podía oler la mezcla de óxido y sal incrustada en su superficie. Con un gesto solemne, extendió la mano y la apoyó sobre el metal. La frialdad lo atravesó de inmediato, y entonces ocurrió. Un leve temblor, casi imperceptible, recorrió la superficie. No era el simple tacto del hierro helado, era un pulso, un latido, como si lo que yacía bajo la arena respirara. Samuel cerró los ojos y lo dejó entrar en su cuerpo, en su memoria. No eran palabras, no era un mensaje concreto, pero supo con claridad que el mar aún no había terminado con él. Se apartó con lentitud y volvió sobre sus pasos. Nadie pareció notar su gesto, salvo un par de curiosos que lo miraron con recelo, sin comprender la intensidad en su rostro. Él, en cambio, lo sabía.
Aquello había sido un diálogo secreto entre él y la profundidad, una confirmación de que la historia no pertenecía a los uniformes ni a las cámaras, sino a él y al mar que lo había elegido. Al amanecer, cuando el cansancio comenzaba a vencer a los curiosos y algunos se retiraban a descansar, la noticia oficial recorrió el pueblo como un trueno. La Guardia Costera confirmó lo que ya muchos sospechaban. Lo que yacía bajo la arena no era un barco mercante ni un simple pecio. Los registros apuntaban a una nave militar, probablemente un submarino desaparecido hacía más de medio siglo, en los años más tensos de la Guerra Fría. Un fantasma de acero que se había tragado el mar y que de manera inexplicable emergía ahora frente a las costas de Port Ivy. La revelación agitó aún más los ánimos. Algunos se llenaron de orgullo, convencidos de que su pequeño pueblo se inscribiría en la historia mundial. Otros, en cambio, palidecieron, pensando en las armas que podían yacer aún dentro, en los cuerpos de hombres atrapados durante décadas en una tumba metálica. Las discusiones se multiplicaron, los rumores se dispararon, y la playa se convirtió en un hervidero de voces enfrentadas. Samuel escuchó todo sin inmutarse. No lo impresionaban los nombres, las fechas ni las etiquetas oficiales. Para él lo esencial seguía intacto. El mar había devuelto algo que no debía ser olvidado, y lo había hecho a través de él. Esa certeza lo mantenía sereno, incluso cuando la multitud se agitaba. Miró el horizonte, donde el sol naciente convertía el agua en un espejo de fuego, y en su interior sintió que el océano apenas comenzaba a contar su historia. Mientras la Guardia Costera intensificaba sus operaciones, instalando más equipos, marcando la zona como área restringida y empujando a la multitud hacia atrás, Samuel se retiró unos metros y se sentó en la arena húmeda. Contempló la cadena tendida como la espina dorsal de un monstruo marino y comprendió que, por mucho que los hombres creyeran controlar el hallazgo, la verdadera voz pertenecía al océano, y esa voz, lo supo con un estremecimiento, aún no había dicho su última palabra. El amanecer sobre Port Ivy se abrió con un resplandor incierto, como si incluso la luz del sol dudara en extenderse sobre la playa. La Guardia Costera había permanecido toda la noche en el lugar, sus reflectores manteniendo iluminada la estructura emergida, y cuando la primera claridad se mezcló con las lámparas artificiales, la escena adquirió un aire irreal, como de escenario preparado para una revelación. La multitud, agotada pero aún presente, recibió la noticia oficial con un murmullo que recorrió la costa como una ola contenida. Lo que yacía enterrado bajo la arena era, según registros antiguos, un submarino militar desaparecido más de 50 años atrás, en pleno auge de la Guerra Fría. La confirmación se expandió con la rapidez de la pólvora. En cuestión de minutos, los noticieros nacionales ya transmitían imágenes de Port Ivy. Los titulares hablaban de misterio resuelto y descubrimiento histórico, y el pequeño pueblo costero se convirtió en el epicentro de la atención mundial. Los teléfonos vibraban en los bolsillos, los periodistas se atropellaban en busca de declaraciones, y los vecinos, incrédulos, veían cómo su playa dejaba de ser un rincón anónimo para transformarse en el centro de una historia que despertaba tanto fascinación como temor. Sin embargo, la noticia, lejos de apaciguar la curiosidad, intensificó la tensión. Las palabras submarino militar no traían consigo tranquilidad, sino nuevas preguntas. ¿Qué había en su interior? Municiones olvidadas, secretos enterrados, cuerpos de hombres que nunca regresaron a casa. La idea de que una tumba de acero se hubiera abierto frente a sus ojos llenaba de escalofrío a más de uno. La multitud se dividió entre los que celebraban con orgullo la relevancia de su pueblo y los que sentían un miedo hondo ante lo que significaba desenterrar fantasmas de la guerra. Samuel Hill escuchó todo con la misma calma obstinada que lo había acompañado desde el inicio. Había regresado al amanecer como siempre, con las botas hundiéndose en la arena húmeda y el rostro endurecido por la falta de sueño. Se abrió paso entre los curiosos hasta alcanzar el perímetro vigilado. Ya no lo miraban con burla ni con lástima. Ahora muchos lo reconocían como el hombre que había encontrado la cadena, el primero en tirar de ella, el que había iniciado todo aquello. Sin embargo, Samuel no buscaba reconocimiento. Sabía que lo esencial de ese hallazgo
No residía en los aplausos ni en los titulares, sino en la voz del mar que lo había llamado. El recuerdo de su padre se presentó con fuerza renovada. De niño, había escuchado hablar del cementerio silencioso, ese lugar en el océano donde los barcos desaparecían, donde los marineros aseguraban oír voces y ver luces extrañas en las noches más oscuras. Samuel había crecido entre esas historias, tachándolas de supersticiones, cuentos inventados para asustar a los más jóvenes. Ahora, con la evidencia de un submarino militar emergiendo frente a él, comprendía que su padre no hablaba solo de leyendas. Hablaba de advertencias, de verdades enterradas que el océano guardaba con un celo implacable. El ambiente en la playa era contradictorio. Por un lado, una multitud expectante celebraba que su pueblo apareciera en todos los noticieros. Algunos se sacaban fotografías con la cadena de fondo. Otros discutían con pasión sobre teorías de conspiración. Por otro lado, había quienes guardaban silencio, incapaces de alejar el presentimiento de que desenterrar aquello era tentar a fuerzas que escapaban de la comprensión humana. La tensión se palpaba en el aire, mezclándose con el olor metálico de la plancha corroída y el salitre húmedo. La guardia costera intensificaba sus maniobras. Técnicos con trajes especiales tomaban mediciones. Cámaras submarinas exploraban el litoral cercano, y los altos mandos discutían en voz baja apartados de la multitud. La comandante Riley permanecía erguida junto a la estructura, observando con gesto imperturbable, aunque en la rigidez de sus facciones se adivinaba la misma inquietud que recorría a todos. No era solo un hallazgo arqueológico, era un recordatorio vivo de una época en la que el mundo pendía de un hilo, un vestigio de secretos que habían sido deliberadamente enterrados bajo el silencio del mar. Samuel se apartó de la multitud y caminó hacia las dunas. Desde allí contempló la escena, con el viento levantándole el cabello blanco y el ruido de las olas mezclándose con los murmullos humanos. Sus ojos se posaron en la cadena tendida como la columna vertebral de un gigante, y una certeza lo atravesó como una cuchillada. El océano no devolvía nada por casualidad. Había ocultado ese submarino durante décadas, tragándose sus secretos, y lo devolvía ahora no por generosidad, sino como advertencia. Era un recordatorio de que la historia nunca desaparece del todo, que lo que se hunde en el mar siempre puede regresar, cargado de significados. El día avanzó, y el pueblo se sumió en un extraño frenesí. Llegaron más periodistas, expertos navales, historiadores ansiosos por aportar teorías. La playa se convirtió en una mezcla de feria y campo de excavación, un lugar donde se cruzaban la emoción científica, la curiosidad popular y un miedo latente que nadie quería confesar. Los niños jugaban ajenos, recogiendo conchas y lanzando piedras al agua, mientras sus padres discutían sobre conspiraciones y memorias de guerra. El hierro seguía allí, inmóvil, pero parecía observar a todos con un silencio amenazante. Samuel regresó al caer la tarde, cuando los colores del cielo se teñían de rojo y gris. Se sentó en lo alto de una duna, en soledad, con la vista fija en el horizonte. La multitud seguía detrás, las voces aún eran intensas, pero él ya no las escuchaba. Lo único que oía era el rumor del mar, un rumor que había aprendido a descifrar a lo largo de toda una vida. Y en ese rumor comprendía lo esencial. El océano no devuelve nada sin motivo. No entrega tesoros por bondad, ni revela secretos sin intención. El mar recordaba a los hombres su fragilidad. Les recordaba que todo lo que intentan esconder puede volver, y que la historia, por mucho que se entierre, siempre respira bajo la superficie. El viento arreció y el olor del hierro oxidado llegó hasta él con nitidez. Casi podía imaginar el interior del submarino. Los corredores estrechos, las compuertas selladas, los restos de vidas atrapadas en un silencio eterno. No necesitaba verlo para saberlo. Podía sentirlo en el pulso de la cadena, en el eco que aún latía en sus huesos. Comprendió que el mar no le había mostrado aquello para darle gloria ni fama, sino para confiarle un mensaje. Él debía ser el testigo, el que escuchara, el que comprendiera. La noche cayó lentamente sobre Port Ivy, y las luces de los reflectores volvieron a imponerse sobre la oscuridad. La multitud persistía,
aunque el cansancio los hacía más callados. Samuel permaneció en la duna, inmóvil, con los ojos fijos en el horizonte donde el agua se confundía con el cielo. Y allí, en ese silencio cargado de significado, sintió algo que no era miedo, sino una paz extraña. La paz de quien sabe que ha sido elegido para comprender. El océano lo había llamado y él había respondido. No era oro lo que devolvía, ni gloria, ni siquiera tragedia. Era memoria, un recordatorio de que nada tomado por el mar desaparece para siempre, de que incluso el silencio lleva consigo voces si uno se atreve a escuchar. Samuel Hill se quedó allí, con la certeza de que el mar lo había aceptado como uno de los suyos, como guardián de una verdad que otros apenas intuían. Y mientras las olas seguían rompiendo contra la costa con un rumor interminable, él comprendió que la historia no se había cerrado. Simplemente había regresado para recordarles a todos que el mar nunca olvida. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Mira los otros videos que ya están disponibles y comparte este con tus amigos para que ellos también vivan el misterio.